En el regreso a clases, tu futuro no se detiene. Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación, llevamos la escuela a tu televisión. Lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato, mientras podemos estar juntos otra vez. Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase, porque podemos estar a distancia, pero siempre estamos unidos. Gobierno de México. Muy buenas noches. Buenas noches. Son las 19 horas del viernes 28 de agosto de 2020. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener dos elementos en el programa, tres de hecho. El primero es el informe técnico que presentará el doctor Ricardo Cortés. El segundo es el componente temático y es lo que el doctor Alcocer, nuestro secretario de Salud, anunció el martes pasado en la conferencia matutina. Vamos a estar presentando información sobre las partes de la respuesta a COVID-19 que corresponden con la reconversión hospitalaria, con la ampliación de capacidades de atención que han hecho todas las instituciones. Y para ese propósito nos acompañan nuestros compañeros y amigos, Luis Ramírez, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, bienvenido Luis, y Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, Zoe. Gracias, doctor. El doctor Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, entonces presentará la parte temática. Y luego el tercer elemento es, hoy es viernes de semáforo y presentaremos el semáforo que aplicará para la siguiente semana. Enseguida abriremos a preguntas y respuestas. Hoy es 28, día 28, se cumplen 6 meses desde que detectamos el primer caso de COVID-19 en México, aquel 28 de febrero, y 6 meses después, aquí estamos en este momento de la epidemia. Doctor Ricardo Cortés, si es tan amable. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos en casa, igualmente aquí en Palacio Nacional. Vamos a empezar el informe técnico de hoy. Estamos en el día 90 de la nueva normalidad, 3 meses de la nueva normalidad. Ya lo comentó el doctor López-Gatell, 6 meses después del primer día que se diagnosticó el primer caso en nuestro país. Esta es la conferencia vespertina número 182 conferencias en las que puntualmente brindamos la información útil para que todos tomemos decisiones. La siguiente, por favor. Vamos a ver esta curva epidémica por semanas de la 10, que fue la primera semana en que se diagnosticó hace 6 meses este primer caso, y hasta la semana número 33. Vemos un descenso en las últimas semanas. Sin embargo, y en la semana 33 se ve un incremento en el número de casos sospechosos completos, en el número de personas que han presentado síndrome COVID. ¿Qué significa esto? Las personas que han tenido signos o síntomas compatibles con la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. Tenemos un incremento en este número de personas que se sospecha que tengan enfermedad tipo COVID. Y de cualquier forma seguimos observando aquí aún un ligero decremento en el número de casos confirmados de la semana 32 a la semana 33, muy ligero.
Esto lo más probable es que mientras vayan pasando los días y las semanas, este color amarillo que representa a las personas a las que aún no se les hace un diagnóstico en el laboratorio, incremente el número de casos confirmados de la semana número 33 y que probablemente sea el mismo, muy similar, probablemente ligeramente más alto el número de casos confirmados en la semana 33 que de la semana 32. Hasta el momento tenemos un total de 585,738 personas a las que se les ha diagnosticado con una prueba confirmatoria PCR el virus SARS-CoV-2 en su sistema inmunológico, en sus muestras que se están tomando, de las cuales 63,146 personas lamentablemente han perdido la vida hasta el momento. Estos números, todos sumados entre negativos, que son 650,000 personas, poco más de 650,000 personas, y poco más de 83,000 personas a las que aún se les está en proceso de diagnóstico, suman un total de 1,319,957 personas estudiadas en nuestro país. Actualmente, en la semana número 33, se tiene una positividad al virus SARS-CoV-2 del 44%. Recordemos que nuestro sistema centinela de vigilancia de este virus para poder tomar decisiones tiene un enfoque tal como lo menciona en sus lineamientos la Organización Mundial de la Salud, en personas que se sospecha de la enfermedad y con un énfasis también más importante en las personas que requieren hospitalización en los casos graves. Por eso también la proporción de personas que resultan con una prueba positiva es mayor que en otros países. La siguiente, por favor. Sobre casos estimados, aplicando la positividad semanal a los casos sospechosos, a las personas que aún no se les diagnostica, se les aplica la positividad semanal para saber más o menos cuántos habría si esa positividad se mantiene en las semanas. Hay un total de 620,448 casos estimados, de los cuales solamente el 7% representan la epidemia activa, la epidemia de las personas que en los últimos 14 días han sido diagnosticados y que son los que tienen hasta el momento una infección activa por el virus SARS-CoV-2. Este 7% son un total de 42,822 personas que estimamos que son la epidemia activa. De defunciones estimadas de personas que han perdido la vida, que aún no se les diagnostica el virus SARS-CoV-2, pero que están en espera, se estima también con esta positividad un total de 64,866. Recordemos también que hay otra serie de personas que lamentablemente han fallecido, han perdido la vida en todo este tiempo, que no son directamente por el virus SARS-CoV-2, pero que también estamos viendo y revisando, como lo presentó el doctor Ruy López Ridaura en alguna de las conferencias anteriores, que es el exceso de mortalidad. Lo que esperamos en materia de mortalidad por lo que se ha presentado en los últimos años y cuál ha sido el exceso. Todas estas personas que lamentablemente han perdido la vida están contabilizadas también dentro de ese análisis de exceso de mortalidad. Sin embargo, también afortunadamente, y agradecemos de nuevo a todo el personal de salud, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadoras y trabajadores sociales, promotores de la salud que están ahorita en el campo buscando a las personas en mayor riesgo para presentar algún caso, alguna complicación, que tuvieran una condición de vida que les agravara o que les pudiera agravar una enfermedad por virus SARS-CoV-2, como las personas que viven con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardíacas o pulmonares, cáncer, etcétera. Todas estas condiciones de vida que hemos platicado a lo largo, sobre todo también obesidad y sobrepeso, que hemos platicado a lo largo de las más de 180 conferencias de prensa. 400,000 personas, más de 400,000 personas se han recuperado, de las que tenemos un registro. Esto no es el total de personas que se han recuperado, porque recordemos que lo hemos dicho también en diversas ocasiones, la inmensa mayoría de las personas que tienen contacto con el virus SARS-CoV-2 se recuperan en casa sin que estén puestas como un número, como un caso positivo aquí. Se quedan en su casa porque hemos recomendado vigile sus síntomas,
vigile sus síntomas. Si usted tiene síntomas parecidos a la enfermedad COVID-19 y no tiene ni ninguno de los datos de alarma, ni ninguna condición de vida que le pudiera provocar un cuadro grave de coronavirus, de COVID-19, quédese en casa. Aíslese, póngase su cubrebocas, quédese en casa 14 días y se recuperará sin ningún problema. Si presenta algún síntoma de gravedad, acuda inmediatamente a los servicios de salud. La siguiente, por favor. Ocupación hospitalaria, recordemos, como lo comenté el fin de semana pasado, esto no es un indicador para evaluar ni a los estados ni a los hospitales. Esta es una información valiosa para todas y todos en este país para que sepamos cuál es la capacidad que tenemos actualmente en caso de que alguna persona en nuestro estado, en el estado en el que vivamos, la entidad federativa, requiriera de algún servicio hospitalario, ya sea para un cuadro grave, que utiliza una cama de hospitalización general, o para un caso crítico que requeriría de una cama con ventilador mecánico, con respirador mecánico. Actualmente tenemos un total de 31.260 camas generales para atender a personas con infección respiratoria aguda grave, de las cuales 20.071 están disponibles en todo el país. Esto representa el 64% de todas las camas generales para infección respiratoria aguda grave en nuestro país. Los estados con una mayor ocupación hospitalaria para este tipo de camas son Nayarit, Colima, Nuevo León e Hidalgo, que tienen más del 50%, pero podemos observar en la gráfica que ninguno sobrepasa el 70% recomendado como el límite en donde ya hay que pensar que los servicios de salud se pudieran estar ya saturando y que tenemos que estar pensando en cómo dar una solución adicional a estos estados. Nayarit, con la mayor ocupación a nivel nacional, es el 62%, aún tiene un 8% de amortiguador para atender a personas en el estado de Nayarit y que no represente un riesgo de saturación en los servicios de salud. La siguiente, por favor, para ver las camas con un respirador mecánico. Un total de 10.479 camas con ventilador mecánico en nuestro país, de las cuales 7.258 están disponibles. Hay 7.258 respiradores mecánicos para atender a las personas que requieran, que presenten un cuadro crítico de infección respiratoria aguda grave por COVID o por influenza o por cualquier otro agente patológico que pudiera causarles una infección respiratoria aguda grave que requeriría de un servicio de ventilador. Estos 7.258 camas con ventilador representan el 69% del total de ventiladores y camas para cuidados críticos que se tienen en nuestro país, teniendo la mayor ocupación en esta materia el estado de Nuevo León, pero con un 55% de ocupación. Tienen aún un 18% de amortiguador para no considerar los servicios de salud en el estado de Nuevo León como ya sobresaturados, en donde se tendría que hacer una intervención adicional. Le sigue el estado de Colima con el 53%, Aguascalientes con el 52%, y esos son los únicos 3 estados que tienen una ocupación en camas con ventilador de más del 50%. Este es para el semáforo. Vamos a dar paso a... Vamos a tratar de ser más expeditos. Le damos la palabra a Luis Ramírez, por favor, el maestro Luis Ramírez, director del ISSSTE. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo con mucho gusto al subsecretario Hugo López-Gatell. Agradezco mucho la invitación. A Hugo y por supuesto al doctor, a Hugo Azoé y al doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, como el día de hoy Hugo López-Gatell nos invitó para presentarles a ustedes las acciones que hemos hecho en el ISSSTE en materia de salud, cómo estamos enfrentando la pandemia. Y bueno, aquí traemos rápidamente un resumen de las acciones que hemos llevado a cabo a lo largo de estos meses. La primera lámina, por favor. Básicamente aquí es importante comentar que desde inicios de año nos hemos venido reuniendo con el doctor Alcocer y los que estamos aquí presentes,
y desde principios de año nosotros empezamos a través de las redes sociales, de nuestra página de internet, a emitir algún tipo de recomendación para los cuidados personales, la sana distancia, el lavado de manos, la limpieza de superficies, y posteriormente, una vez que ya por parte de la Salud ya se encomendó tomar ya medidas mucho más contundentes para la atención del COVID, poco a poco el ISSSTE, en coordinación con la Secretaría de Salud, fuimos emitiendo guías operativas, que son guías que evitan la improvisación, dan certeza a los trabajadores de la salud para atender diferentes asuntos relacionados con el manejo del virus. Básicamente son guías que tienen que ver con la identificación de casos COVID, guías para la seguridad y protección personal de los trabajadores y de los derechohabientes, guías para la sanitización, limpieza, manejos de espacios, así como de tratamiento clínico del paciente, traslado de pacientes, etcétera. Esto es importante porque evidentemente son los manuales, los lineamientos, la normatividad para cuidar los protocolos y que nos ha ayudado para hacer la capacitación al personal médico. La siguiente lámina es un ejemplo de las capacitaciones que se llevaron a cabo. La siguiente lámina, por favor. Básicamente aquí es importante comentar lo siguiente. En el ISSSTE nosotros tenemos 112 hospitales de segundo y de tercer nivel. Los 112 hospitales se pusieron a disposición del COVID. Y además de esto, hay 2 hospitales, uno nuevo que se entregó a la Sedena y al INSABI como una especie de préstamo para que la Sedena nos ayudara para tratar pacientes COVID. Y por otro lado, el Hospital Calero en Cuernavaca, el señor presidente de la República instruyó a la Sedena para que se hiciera una inversión importante de recursos y se recuperara, se rehabilitara ese hospital. Hoy tenemos un hospital completamente rehabilitado, casi nuevo, para atender no nomás pacientes COVID, sino pacientes en general, y en este momento la Sedena lo está atendiendo. También se dispuso de 1.160 camas hospitalarias en el mes de abril, y hoy tenemos ya 2.633 camas para atender COVID. Y también aumentamos las camas con ventilador, pasamos de 528 camas hasta alcanzar 1.300 camas con ventilador, y tenemos desde un inicio de la pandemia un centro de monitoreo permanente que nos permite estar vigilando, supervisando lo que pasa en cada una de las 112 unidades médicas que atienden el COVID. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina es muy importante porque esto es básicamente lo que el señor presidente de la República, lo que el secretario Alcocer, lo que Hugo ha venido comentando a lo largo del tiempo, la necesidad de personal. No somos un país que hoy, el día de hoy, hemos revelado que nos hace falta capital humano. Por ejemplo, en el caso del ISSSTE. En el caso del ISSSTE nosotros tenemos 80.044 trabajadores en el área de salud, pero con la pandemia 34.660 trabajadores de la salud, es decir, el 43% de los trabajadores se tuvo que ir a su casa, o cuando menos nosotros les dijimos que se fueran a resguardar, y pues tenemos un grupo muy importante, vulnerable, de trabajadores que no están asistiendo a las unidades médicas del ISSSTE. ¿Y eso qué significa? Pues que nosotros nos quedamos con 21.404 trabajadores para atender el COVID, y gracias al apoyo del señor presidente de la República y del INSABI se contrataron 4.331 trabajadores adicionales para hacer frente al COVID, y nos quedamos con un 30% del personal, es decir, 23.980 trabajadores que atienden lo no COVID. Esto es simplemente pues un reflejo de que tenemos un personal en el ISSSTE que ya tiene una edad avanzada, con muchos de ellos con problemas crónico-degenerativos, que son vulnerables, y esto pues evidentemente hace que nuestro personal tenga pues obviamente que hacer maroma y teatro para poder apoyar. La siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos un resultado. Hemos tenido a lo largo de lo que va la pandemia, en el ISSSTE hemos atendido a 33.587 pacientes
hospitalizados, de los cuales 2.780 son no derechohabientes. Nuestra ocupación hospitalaria promedio es del 63.5%, es decir, tenemos una capacidad todavía muy amplia. Y aquí lo importante es que la gente sepa que en el ISSSTE, como en el IMSS y como en el INSABI, hay atención para cualquier persona que lo necesite, no tienen que ser derechohabientes, y se han recuperado 27,000 personas en nuestro instituto. La siguiente lámina, por favor. Es una fotografía de los trabajos que hemos llevado a cabo. La siguiente lámina, por favor. Aquí quiero resaltar básicamente el esfuerzo de algunas unidades médicas, particularmente clínicas de segundo nivel, porque generalmente hablamos del tercer nivel de los grandes hospitales, pero en nuestro caso, en el ISSSTE, yo quiero hacer un reconocimiento público al personal de Chilpancingo, de Cuautla, de Gómez Palacio, de Campeche, de Mazatlán, Los Mochis, Tehuacán y Jalapa, porque a pesar que son unidades médicas pequeñas, con infraestructura pequeña, poca, disponible, este personal ha hecho una labor titánica por ofrecer el servicio. Han estado ellos trabajando de manera permanente y quiero hacer ese reconocimiento, sobre todo porque son unidades pequeñas, y mi reconocimiento por el esfuerzo que ellos han hecho, además de también reconocer sobre todo a los trabajadores en la Ciudad de México, porque son los trabajadores que afortunadamente han dado la batalla, es donde se concentra la mayor parte de nuestras unidades médicas en la Ciudad de México, y nos ha ido muy bien en ese sentido. También quiero aprovechar aquí para comentar que el ISSSTE ha recibido donaciones de diferentes organismos públicos y sociales. Por ejemplo, quiero reconocer a el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, a su dirigente Alfonso Cepeda, a la FEDSE, a Joel Ayala, al Grupo Financiero Bancomer, particularmente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque nos ha ayudado en sus gestiones para donaciones de países Corea, China, Emiratos Árabes, Qatar, también al Grupo Coppel, Grupo México, Grupo El Corrado, que nos han dado diferentes donaciones de equipos, ventiladores, protección del personal, etcétera. La siguiente lámina, por favor. Rápidamente quiero aquí comentar, hacer rápidamente un anuncio. Por instrucciones del señor Presidente de la República hemos acelerado los trabajos para que podamos pronto tener nuevos hospitales a disponibilidad de los derechohabientes. Estamos ya por terminar 3 hospitales, uno en la Ciudad de México, Tláhuac, otro en Tepic, otro en Villahermosa. En Tláhuac es un hospital completamente nuevo con muchas camas, ventilador, especialidades, quirófanos. Vamos a tener un centro importante de hemodiálisis y de hemodinamia. En Tepic es una sustitución, estamos ampliando este hospital, y lo mismo sucede con Villahermosa. La siguiente lámina, por favor. También comentar que tenemos aquí ya una sustitución en Delicias y en Piedras Negras. Vale la pena comentarles a ustedes, porque también es parte, y que no quisiera ser irresponsable, decirles que en este momento nuestras dificultades radican en la falta de personal. No es fácil muchas veces conseguir especialistas que se quieran ir a provincia. Nos ha costado trabajo conseguir gente que se quiera ir a Piedras Negras. Ya es una unidad médica que está concluida, pero no es sencillo conseguir gente que se quiera ir muchas veces a ciudades donde les parece quizá muy distantes, lejanas, y bueno, y también al mismo tiempo pues la formación de capital humano, que es un tema que en esta administración nos hemos propuesto como un objetivo principal. La siguiente lámina, por favor. Básicamente aquí otro de los objetivos fundamentales que el señor secretario de Salud junto con Hugo lo han estado diciendo todo el tiempo, tiene que ver con el tema de la prevención. Nosotros el año pasado, porque este año ya no se pudo llevar a cabo, hicimos 32 jornadas de ISSSTE Bienestar a las dependencias que cotizan en el instituto. Aquí vale la pena subrayar que fueron 18,200 personas las que atendimos. Quiero destacar lo que Hugo también, vuelvo a decir Hugo porque Hugo lo dice todo el tiempo, el 71% de los trabajadores que acudieron tenemos sobrepeso, tenemos problemas de sobrepeso, es decir, pues sí tenemos que tomar más conciencia entre los trabajadores, entre los derechohabientes, que tenemos que cuidar más nuestra salud. Se hicieron estudios de mastografía,
De las 1.027 mastografías, detectamos en tiempo a 70 trabajadores, 60 trabajadoras que tienen que atenderse, lo mismo con pruebas cervicouterino, lo mismo con temas de próstata, y vacunamos a más de 5.600 personas. La siguiente lámina. También estamos haciendo un ejercicio muy interesante, se hicieron equipos comunitarios de salud para el bienestar, un programa que se llama ECOS, es un programa muy noble porque son programas de brigadas preventivas donde participan grupos de médicos con gente voluntaria, y particularmente estamos en provincias, en las zonas rurales, zonas indígenas. Les tenemos un video de 1 minutito para que ustedes lo puedan ver, donde se llevan a cabo ejercicios como el de gerontología, acompañamiento materno-infantil, programas para dejar de fumar, educación física. La siguiente lámina, por favor. Estas son algunas evidencias de lo que estamos haciendo. Y la última lámina con la que quiero concluir es simplemente ratificar lo que hemos comentado al principio de esta administración. Para el ISSSTE, como estoy seguro que para SOE también, nuestro objetivo principal es la atención al derechohabiente, mejorar la calidad en la atención, y para eso estamos trabajando para hacer las citas más oportunas, para que los estudios de diagnóstico se puedan hacer también con prontitud, a garantizar el abasto de medicamentos. Por otro lado, estamos también trabajando para poder hacer que las cirugías sean de manera más oportuna. Desafortunadamente la pandemia nos hizo un frenón de mano, nos ha detenido para poder llevar a cabo estas cosas, y evidentemente pues para llevar a cabo tenemos que ser mucho más puntuales, mucho más claros en el tipo de inversión que tenemos que llevar a cabo en materia de equipamiento, de mantenimiento, de obras. Y finalmente, para mí en lo personal, el tema más importante y más difícil es preparar una nueva generación de médicos, de personal médico. No es que consigamos al médico de la noche a la mañana, se tiene que formar una nueva generación de especialistas, y esto es parte de lo que en el ISSSTE estamos haciendo. Rápidamente, tenemos 4 videos de 1 minutito. Somos equipos multidisciplinarios de salud, combatiendo el VIH-Sida, la diabetes y la hipertensión, el coronavirus, la influenza, el sarampión, el dengue y otras enfermedades. Somos voluntarios y procuramos garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. Somos líderes comunitarios mejorando la salud materna. Somos maestros reduciendo la mortalidad infantil e impulsando infancias con futuro. Somos artistas de la comunidad, promoviendo la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Somos jubilados, erradicando el hambre y los trastornos alimenticios. Somos jóvenes construyendo el futuro, fomentando el desarrollo y previniendo adicciones. Juntos, somos equipos comunitarios de salud para el bienestar. Hacemos de la atención primaria de salud más que un servicio y un derecho, un estilo de vida y obligación en lo individual, familiar y social. Escucha, aprende, comparte y actúa. ¡Hagamos ECO! Ecos para el Bienestar del ISSSTE promueve la lactancia materna. Uniendo la cultura y la salud, permeamos a través del terrenal las bondades de la lactancia materna para el binomio madre e hijo, la familia y la comunidad. La lactancia materna contribuye a un mundo más saludable, mejor educado, más equitativo y sostenible para el medio ambiente. Hagamos ECO por el bienestar de México. Gobierno de México. Los pueblos indígenas de México son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que han contribuido a la construcción de México. Por ello, el ISSSTE, mediante Ecos para el Bienestar, capacita en primeros auxilios y técnicas de reanimación cardiopulmonar a líderes de pueblos indígenas para construir espacios cardioprotegidos ante infartos,
ahogamientos u otros accidentes que comprometan la respiración y funcionamiento del corazón. En coordinación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la capacitación se da en las diversas lenguas originarias de los participantes. Hasta el momento, el programa piloto se ha implementado en Jalisco con la asistencia de líderes comunitarios Tzotzil, Mazahua, Huixarica, Mixteca y Otomí, y el cual se extenderá a lo largo del territorio nacional. Derribamos barreras lingüísticas y geográficas para llevar bienestar a cada rincón del país. Hagamos eco. Gobierno de México. Profesionalismo, pasión, trabajo en equipo, dedicación, ayuda, amor, solidaridad, bondad, humanismo. Solo podían tener un resultado. Miles de pacientes recuperados de COVID-19. Cada una de las personas que hacen posible esto. Somos Familia ISSSTE. Gobierno de México. Decirles que nada de esto sería posible si no es con la colaboración de los trabajadores, de los sindicatos en el ISSSTE, los cuales estamos profundamente agradecidos con ellos. Muchas gracias. Gracias, estimado Luis Ramírez, director del ISSSTE. Vamos a darle la palabra al maestro Zoe Robledo y continuamos con la presentación. Son 19 horas con 32 minutos. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Muy buenas tardes a todas y a todos. Al doctor Cortés, a Luis Antonio, desde luego a todos quienes nos acompañan aquí, quienes nos están viendo. Antes del COVID ya había un diagnóstico muy claro de los déficits del sistema de salud en nuestro país y en el caso del Seguro Social no había una excepción. Había déficits en el número de camas, en el número de consultorios, en el número de especialistas, particularmente. Esa era parte del trabajo que habíamos estado desarrollando hacia finales del 2019 y ante la presencia y las etapas preparatorias de la pandemia, una duda, una inquietud empezaba a generar una sombra si el sistema de salud en nuestro país iba a ser capaz de atender a todas aquellas personas que se contagiaran, que buscaran atención y que requirieran hospitalización. Eso era sin duda una gran preocupación. Y si lo vemos hoy, que justamente que se están cumpliendo 6 meses, medio año, desde el primer caso de un paciente confirmado por COVID aquel 28 de febrero, pues tenemos que la primera etapa, aquí se ha dicho 1, 2, cientos de veces, correspondía a romper cadenas de contagios, la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y después empezamos a hablar, mucho tiempo después, de la nueva normalidad. Pero lo que ha ocurrido todo el tiempo es la reconversión. Y hemos estado revisando que muchos países y muchos indicadores, muchos mecanismos de evaluación de la calidad o del tipo de respuesta de las diferentes naciones, desde el COVID Tracker de la Universidad de Oxford hasta la evaluación reciente que publicó para países de OCDE, la Unidad de Inteligencia del Economist, no miden la reconversión.
no miden cuántas camas se dispusieron justamente para evitar que alguien se quedara sin una de ellas. Y esa es la indicación que nos dieron, la instrucción y una de las decisiones más importantes, más humanitarias del gobierno y desde luego del presidente López Obrador, que nadie en nuestro país se iba a quedar sin una cama si la necesitara o sin un ventilador si fuera el caso. Eso es la reconversión que significa dejar de hacer muchas otras cosas y concentrarse a una enfermedad en un escenario como este de pandemia. Si pueden pasar a la siguiente. Y esto, que no es la curva de López-Gatell, la curva epidemiológica, ni mucho menos, es la curva de reconversión, que afortunadamente se parece mucho en las diferentes fases. La fase 1, que empezó el 27 de febrero, y me refiero aquí exclusivamente al Seguro Social, implicó reconvertir 20 hospitales y 1,225 camas en esas fechas en donde empezábamos a tener los primeros casos. Aquí, por cierto, estaba muy concentrado en la Ciudad de México. De estos 20 hospitales, 9 eran hospitales de la ciudad. Para el 26 de marzo se empezó a crecer en la reconversión, en la disposición de camas hospitalarias para atender COVID, hasta llegar a 120 hospitales. Esto significaba 5,228 camas. Y para el 23 de abril, ya cuando los contagios comunitarios empezaban a crecer y esto impactaba en el número de personas que requerían de hospitalización, pues emprendimos una reconversión muy agresiva con diferentes estrategias, porque no era solamente reconvertir camas de hospital en un momento en el que también, si bien hay cosas que se pueden posponer, diferir, reprogramar, otras se tienen que seguir atendiendo. Entonces, necesitamos crecer con diferentes estrategias. Y hoy, de manera muy breve, se las quiero platicar. Si pueden pasar a la siguiente. Este es el total del número de camas en 160 hospitales del Seguro Social, híbridos, 24 que atienden exclusivamente COVID. Ahí hay 13,959 camas. En 80 hospitales del programa IMSS Bienestar, en todos y cada uno de ellos se establecieron y se dispusieron camas para atender COVID, hasta llegar a un número de 893. 12 hospitales de expansión hospitalaria que nos dieron 469 camas adicionales y 14 unidades temporales que nos dieron 825 camas más. Así es como llegamos a estas 16,146 camas exclusivamente para atender COVID. Y hay que recordar que cada cama implica equipos COVID, personal. Una cama sola no sirve de absolutamente nada si no tenemos a nuestro valiente personal atendiéndola, equipos de protección personal y una serie de insumos que son siempre necesarios y también de servicios y también de más personal que tiene que atender en un hospital. Si pueden pasar a la siguiente. Son 290 hospitales en total que están atendiendo COVID, además de todas las unidades de medicina familiar, más de 1,500 que tienen triage respiratorios para la detección de casos. Este es lo que hicimos con las camas adicionales. ¿A qué me refiero con esto? Muchos son hospitales que ya estaban terminados, que iban a entrar en operación en este año y que anticipamos su apertura. Así ocurrió con un hospital nuevo en Tapachula, Chiapas, un APP que se estrenó no a la usanza anterior de ir a cortar el listón nada más, sino se estrenó con COVID justamente. Y lo mismo en Bahía de Banderas, en Nayarit. En otros casos, lo que hicimos, perdón, estos son los otros, pero les cuento de estos que traemos un video también para enseñárselos, que estas 469 camas son muy importantes para nosotros por una razón. De estas, más de 350 son permanentes, ya las sumamos a las camas que tanto necesita el Seguro Social. Estos son modelos que hicimos con una empresa muy conocida nacional e internacionalmente, Cemex. Tenían un modelo hospitalario ya realizado, lo tomamos, lo intervenimos, lo hicimos al estilo del Seguro Social, con la central de enfermería en el centro para poder tener un monitoreo mucho más efectivo de los pacientes, etcétera. Y así fue como hicimos estos hospitales temporales de expansión. El de Tuxtla Gutiérrez, el de Fresnillo, el de Culiacán, el de Ciudad Obregón, el de Mexicali, Baja California, el de Ciudad Juárez, el de Tlanepantla, el de Puebla y el de Tabasco.
Además de esos, son otros hospitales, por ejemplo en La Margarita, un hospital, extensión de ese hospital que ya se estaba haciendo desde antes del COVID y que lo estamos utilizando para atención de pacientes. Y en Cuernavaca, Morelos también igual es un hospital temporal. Eso sí, son hospitales, el de Cuernavaca, que no se seguirá utilizando después de el COVID. Lo mismo el módulo hospitalario de Tijuana, que fue un modelo diferente, pero los otros que son los que nos han resultado mejores, son los que se quedan después del COVID, los que se siguen utilizando, los que ya forman parte del patrimonio del Seguro Social. La siguiente, y estos son los otros hospitales adicionales, que son, como les decía, las aperturas anticipadas en Tapachula, en Bahía de Banderas, el hospital de Atlacomulco, que llevaba mucho tiempo esperando su apertura y todavía se va a inaugurar para sus servicios regulares, pero que utilizamos el primer piso en este momento para atender COVID. El hospital La 32 de Villacuapa, un hospital histórico aquí en la ciudad, que se dañó, que tuvo afectaciones en el sismo, se hicieron los trabajos de reforzamiento, se hizo el dictamen y se está utilizando para COVID también, y así varios más. Otras estrategias, utilizar los CRITs del Teletón para atender pacientes COVID, que en este caso son convalecientes, los que ya van de salida. Ahí estamos utilizando el de La Paz, el de Nesa, el de Iztapalapa, el hospital que hay en el autódromo de casi 200 camas, que también ha sido muy útil para la zona metropolitana del Valle de México, porque también recibe de repente pacientes de otras partes del país, no solamente de la ciudad. Y bueno, son este número de 825 camas adicionales. La siguiente, creo que aquí terminamos, y solamente decirles, esto de repente se dice muy fácil, y también siempre, todos los días que vemos la conferencia de las 19 horas con el doctor López-Gatell, vemos esa tabla, esa gráfica de barras que está estado por estado y que se ve la capacidad hospitalaria. Y ustedes la han visto, jamás ha habido un momento de una saturación generalizada o de una saturación en algún estado de la República muy prolongada. Hemos llegado a tener desde luego estos números arriba del 70-75% que nos empiezan a preocupar, pero es por un tiempo y se actúa de inmediato. Esa es una de las cosas que hay que reconocer y ver cómo se ha hecho, porque depende de muchos mexicanas y mexicanos que han estado trabajando en estos hospitales. El Seguro Social ha contratado por tiempo determinado a cerca de 30,000 personas solamente para COVID. Hemos dado a 165,000 trabajadores el bono COVID, este sobresueldo para quienes están atendiendo alguna de las etapas o alguna de las partes que tiene que ver con la pandemia. Y además hemos destinado cerca de 12,800 millones de pesos, 12,800 millones de pesos para atender a la pandemia con reasignaciones del propio presupuesto sin necesidad de tomar reservas del Seguro Social. Pero todo este esfuerzo de miles de personas es lo que ha permitido que no tengamos esa imagen a la que tanto temor le temíamos, esa imagen de una sala de espera repleta de personas con COVID esperando tener una cama o de filas interminables de ambulancias intentando entrar a un hospital. Eso no ha ocurrido y qué bueno que no ha ocurrido, porque la visión fue humanitaria y de trabajo en equipo entre todas las instituciones. Es algo que nos hace sentir seguros de que podemos seguir enfrentando esta terrible enfermedad y todas las etapas que vengan, siempre cuidando mucho pues que no existan rebrotes ni mucho menos. Entonces, pues era lo que nosotros queríamos traer el día de hoy, y desde luego agradecer a todo el personal que ha estado en todos estos lugares, arriesgando la vida para salvar la vida de muchas personas. Si pudiéramos pasar muy rápido el video que traemos, es sobre estos hospitales que les comentaba, y solamente les quiero decir algo. Estas 342 camas, que insisto, ya son parte de las camas del Seguro Social, un hospital de esta naturaleza, según nuestros cálculos, de manera regular nos hubiera costado 2,800 millones de pesos, y se hubiera tardado seguramente entre 3 y 5 años en construirse.
Estas camas nos costaron 153 millones de pesos. Son 450 pesos por cama. Es muy abajo de lo que gasta regularmente el Seguro Social. Y lo más importante, fueron oportunas, porque en promedio se hicieron estos hospitales en cinco semanas. Entonces, si me lo permiten, se los quisiera enseñar. Muchas gracias. Para que nadie que lo necesite se quede sin una cama hospitalaria o un ventilador de respiración mecánica, en el IMSS impulsamos un plan de infraestructura para instalar hospitales semitemporales para atender pacientes convalecientes de COVID-19. A través de un modelo funcional desarrollado por el IMSS, estas unidades tienen una superficie interior de 720 metros cuadrados, 38 camas en el área de hospitalización y cuentan con un área de servicios. Actualmente, este modelo ya está operando en 9 entidades del país y la instalación de cada uno se realizó en 21 días aproximadamente. Se dice fácil, pero gracias a los hospitales temporales contamos con 342 camas adicionales para atender pacientes con COVID-19. Hacer un hospital de 342 camas hubiera costado alrededor de 2.800 millones de pesos y se hubiera hecho en 2.5 a 3 años desde su planeación hasta su puesta en marcha. Sin embargo, la inversión total fue de 153 millones de pesos por las 342 camas. Además, la construcción de un solo hospital hubiera tenido un impacto único en su zona de influencia. Sin embargo, la flexibilidad en la construcción de estas unidades permitió atender 9 áreas geográficas diferentes. En cada una de estas unidades médicas atienden 12 médicos, 26 enfermeras y 12 trabajadores, entre camilleros y otros. Cada unidad temporal tendrá la capacidad de atender a 228 pacientes COVID en un mes. Todas estas unidades tienen acceso independiente para el personal médico, vestidor, sanitarios y lugar especial para la colocación de equipos de protección personal. Estas acciones, entre otras, han ayudado a los esfuerzos del IMSS para no saturar sus hospitales y que el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias sea del 58.7%, permitiendo que todo aquel que lo necesite cuente con una cama y un respirador. Gobierno de México. Perfecto, pues muchas gracias, maestro. Soy Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también a Luis Ramírez, director del ISSSTE. Como se puede ver, ahorita unos minutos antes de pasar al semáforo, lo que queremos dejar claro es la importancia del trabajo de equipo. En el sector salud lo componen 7 instituciones de atención médica, seguridad social y asistencia, tanto civiles como militares, y un reto histórico que ha existido es que el sector salud pueda trabajar en equipo, que pueda tener una coordinación, metas comunes, programas confluentes, que pueda programar la construcción de su infraestructura atendiendo a criterios generales, atendiendo a la población y no a lógicas institucionales que a veces se llevan más por inercias administrativas que por la posibilidad de atender a las personas. Estamos satisfechos en ese sentido de lo que se ha logrado en esta coordinación. Todos estamos coordinados por el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Sesionamos cada semana, a veces más de una vez por semana, en un gabinete común y vamos teniendo todo este abordaje de una manera integrada. Hacerlo en condiciones ordinarias, como ya lo hacíamos antes de la epidemia del COVID, nos ha permitido acercarnos, planear, tener identificado a dónde vamos como sector pensando en la población. Pero hacerlo durante una epidemia, hacerlo de manera acelerada para que justamente la curva epidémica no alcance a la curva de expansión hospitalaria, pues es un logro que realmente requiere el trabajo de muchísima gente. Y por eso agradecemos, no es solamente lo que presentamos aquí, donde están los líderes institucionales, es todas las personas que trabajan en las instituciones, en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, en los servicios de salud para las Fuerzas Armadas, tanto en la parte de seguridad social como en la dirección de sanidad militar, en la dirección de sanidad naval, en el caso de Marina, el Sistema Nacional DIF, que son todas las instituciones, y desde luego el INSABI, que es la nueva institución, el Instituto de Salud para el Bienestar, que se sumó a el esfuerzo de coordinación. No podría ser de una manera distinta, además con la participación de las 32 entidades federativas a través de sus sistemas estatales
de Salud y Seguridad Social. Pues muchas gracias, colegas. Esta es la primera presentación en bloques. Iremos presentando a las otras instituciones y su trabajo en las siguientes sesiones. Ahora sí le pido al doctor Ricardo Cortés y de manera muy concreta nos puede presentar el semáforo de riesgo COVID. Con gusto, doctor López-Gatell, muchas gracias. Vamos a pasar la primera. Es la primera estimación de riesgos que presentamos con 10 indicadores. Ya no son solo 4 indicadores, son 10 indicadores que tienen 3 componentes. Indicadores del síndrome COVID, que son tasa de reproducción efectiva, tasa de incidencia de casos estimados activos por 100,000 habitantes, porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2 y la tendencia de casos de síndrome COVID por 100,000 habitantes. El segundo componente es el de hospitalización, en donde se evalúa la tasa de casos hospitalizados por 100,000 habitantes, los porcentajes de ocupación de camas generales y de camas con ventilador para la atención de la infección respiratoria aguda grave y la tendencia de casos hospitalizados por 100,000 habitantes. Y finalmente, un tercer componente de los indicadores de la mortalidad, las defunciones, tasa de mortalidad por 100,000 habitantes y la tendencia de la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes. Esta es una gráfica de tendencia. Le agradecemos, como siempre, a CONACYT. CONACYT nos prepara este gráfico en donde pueden ver estos barras de 2 diferentes colores, casos sospechosos y confirmados, y esta tendencia que nos estima la CONACYT, el CONACYT, perdón, en donde se ve rojo que va subiendo poco, pero subiendo, un rojo más intenso en donde la subida es más importante, una estabilidad que es naranja, el amarillo es una descendencia, tendencia descendente poca y una tendencia descendente más aguda. La siguiente, por favor. Aquí este es los nuevos rangos de calificación, en donde tenemos un riesgo bajo cuando los indicadores, la sumatoria de los 10 indicadores son de 0 a 8, riesgo moderado de 9 a 15, riesgo alto, un amortiguador importante de 16 a 31 puntos y el riesgo máximo de 32 a 40 puntos, que es la calificación máxima que se puede. La siguiente, por favor. Esta es una tabla en donde no van a alcanzar a ver probablemente todos los números, una letra pequeña, pero son los valores de cada uno de los indicadores de tasa, de proporción y de tendencia y la sumatoria de los indicadores para la calificación del semáforo. Tenemos con este nuevo semáforo un estado de la República en riesgo máximo, que es el estado de Colima, es que tiene sus tendencias todavía en crecimiento, pero se está trabajando con las autoridades y con la población del bello estado de Colima. Ellos se encuentran todavía en refugio. La siguiente, por favor. Tenemos esta cantidad de estados en nivel alto, ¿sí? En donde se tienen que seguir conduciendo con prudencia. El nivel naranja, prudencia, por favor, para seguir reduciendo el riesgo y llegar al siguiente nivel, que es esperanza. Tenemos ya no solo a Campeche, tenemos a Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora en el nivel amarillo de riesgo, que es riesgo moderado. Esperanza de llegar a la aurora, a la nueva normalidad, al nivel más bajo del riesgo. La siguiente, por favor, es muy importante. Lo primero que dice Susana, atender a las indicaciones en sus estados y municipios. Que un estado esté aquí pintado de amarillo o de naranja no significa automáticamente que todo el estado tiene el mismo nivel de riesgo. Un estado tan grande como el estado de Chihuahua, por ejemplo, puede tener diferentes niveles de riesgo de acuerdo a sus áreas geográficas. Entonces, por favor, atiendan a lo que recomienda y lo que instruye las autoridades sanitarias locales, en este caso gobernadoras y gobernadores de los estados. Hay que lavar nuestras manos frecuentemente,
toser y estornudar en el ángulo interno del codo, etiqueta respiratoria, independientemente del uso de cubrebocas. Siempre usar tu cubrebocas correctamente y sobre todo mantener nuestra sana distancia. Finalmente, si recuerden lo que ya comenté, si tenemos síntomas respiratorios y pertenecemos a los grupos de mayor riesgo, hay que acudir a atendernos de inmediato para que el profesional de la medicina o la profesional de la medicina nos revise nivel de glucosa, nivel de presión arterial y cualquier otra condición de vida que tengamos para estar seguros que estamos bien controlados en esa parte y que el SARS-CoV-2 no vaya a ocasionar un cuadro más grave de lo que debería. Recordar signos de alerta: falta de aire, dolor u opresión en el pecho, cansancio excesivo, desorientación, fiebre persistente y si tienen un pulso oxímetro en casa, una saturación menor al 93%. Si tienen una emergencia, llamen al 911. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Pues tenemos algunos minutos para preguntas. Héctor Herrera está ya al fondo, si quiere preguntar. Sí, muchas aquí gracias. Con Carlos. Doctor, tengo dos preguntas. Héctor Herrera Argüelles, de Grupo Fórmula y columnista en López Dóriga Digital. La primera es al director Robledo. Si nos pudiera confirmar, director, este primer caso de reinfección que se ha identificado en el instituto, y si nos pudiera dar detalles, por supuesto, y en consecuencia al subsecretario, si nos pudiera explicar, a simple vista parece que este caso, de confirmarse, pudiera complicar el control de la pandemia. Por favor. Gracias. Sí, con mucho gusto. Sí, supimos el comentario que se hizo en un curso impartido por el CONACYT, Inmunidad contra COVID-19, fue un curso de Facebook y de YouTube, en donde estuvo el doctor Constantino López Macías, que es un investigador del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y comentó este caso de una residente del Seguro Social que enfermó, se recuperó de COVID, y lo que nos reportan de la Dirección de Prestaciones Médicas es que el reporte es que hace aproximadamente 4 meses fue que tuvo la enfermedad y hace 2 meses se expuso no laboralmente a una persona con COVID-19 y se ha tomado muestras para investigar el caso. Sin embargo, lo que nos reportan es que a la fecha no se tienen resultados de las muestras del exudado faríngeo. Entonces no se han enviado a los laboratorios de la red de laboratorios de vigilancia e investigación epidemiológica del IMSS, por lo cual pues todavía no lo podríamos confirmar así. Gracias, maestro Robledo. Y sobre la interpretación más general de este tipo de casos, ha surgido esta inquietud también cuando se han hecho presentaciones de casos fuera de México, el caso reciente de Hong Kong, lo preguntaba Juan Carlos Machorro hace unos días. No sobreestimemos el significado de estos casos. No es ni el primero ni será el último, ni ocurrieron recientemente, han estado ocurriendo a lo largo de toda la pandemia. ¿Cuántos hay? Puede haber un número importante si se considera los casos que se han relatado, pero si se compara con la enorme cantidad de casos que han estado implicados en esta pandemia, más de 22 millones, es una proporción sumamente pequeña. La respuesta inmune, esto lo comentó el doctor Alcocer, que además de ser secretario es un inmunólogo muy conocido, no es sí versus no, respuesta versus no respuesta, protección versus no protección. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos una calidad de la respuesta inmune. Esta respuesta inmune puede ser muy eficiente o no tan eficiente o simplemente no ocurrir. Hay muchos factores de las condiciones biológicas del individuo, algunas están determinadas por el estado nutricional, por ejemplo, otras por la existencia de comorbilidades como la diabetes, que también deprime el sistema inmune, otras están determinadas genéticamente por variantes de la expresión del sistema inmune. Entonces, no es inusual que en una enfermedad infecciosa uno pueda encontrar el fenómeno de reinfección. La consecuencia potencial es la que comentábamos hace unos días, puede ser que la eficiencia de la respuesta inmune natural
no sea suficiente en todas las personas y por lo tanto la expectativa de que las personas queden protegidas después de una primera infección no se cumpla para todas las personas. También podría tener una implicación sobre el uso de la vacuna, la eventual vacuna contra COVID. Todavía no existe ninguna vacuna que haya mostrado su eficacia, su seguridad, pero cuando eventualmente la exista, que tengamos una calidad diferente de la respuesta inmune ante la vacuna. Y esto podría ser un reto si es que la proporción de personas que no responden a la vacuna generando una respuesta inmune fuera suficientemente grande. Pero si tomamos este dato simplemente de la ocurrencia de casos de reinfección o de persistencia de virus en la garganta, no necesariamente deberíamos preocuparnos en este momento. Muchas gracias, Héctor. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Otra vez dejamos pendiente a Carlos. Prometo, Carlos, que ahora sí, usted empieza mañana. Pues aprovechemos de una vez, si nos regalan un par de minutos. La pregunta es muy concreta, doctor. Reconocemos todo lo que nos informa al respecto de los hospitales, la reconversión de los hospitales del Seguro Social para la atención de casos COVID. Sin embargo, la pregunta es al respecto de lo siguiente. Yo conozco la Clínica 25 sobre la calzada Ignacio Zaragoza, creo que desde que nací existe, ya hace muchos años. Fue afectada por un temblor, se derribó, hubo la petición de que se reconstruyera, incluso el presidente municipal de Esperanza del Alcoya, al cual conocemos, y ha hecho una gestión con el gobernador del Estado de México para la donación de un terreno que es susceptible al respecto. ¿Qué nos puede informar al respecto de esta situación? La Clínica 25 era un edificio más o menos como de 10 pisos, sí, atendía una cantidad importantísima de población. Sí. Sí, el Seguro Social tuvo muchas afectaciones durante el sismo de septiembre del 2017. Quizá de los dos más importantes fue la 25 de Zaragoza y el San Alejandro allá en Puebla. Cuando hace un poco más de un año que llegué al Seguro Social, muchos de estos procesos, incluso desde el cobro del seguro de los inmuebles no se había realizado, se tenía que cobrar el seguro y después iniciar el proceso de la primera etapa que era demolerlo. Efectivamente, durante este inicio del año se hizo la demolición. La demolición, a pesar de lo que uno puede imaginar, es un proceso bastante complicado y tuvimos que pedirle al ejército que fuera quien lo llevara a cabo. Así fue ahí en la 25, ya se concluyó durante este periodo. Ahora, efectivamente, tiene que haber una sustitución de ese hospital y así está planteado, que se tiene que sustituir y se está trabajando en varias opciones, pues para darle a la población derechohabiente de ese lugar, pues la atención que merece. Desafortunadamente, insisto, fue un proceso que, a pesar de que el sismo fue en 2017, todo 2018 se tuvo y pues prácticamente no se había avanzado en nada. No son buenas noticias decir que apenas lo demolimos, pero la demolición fue solamente licitar la demolición había sido bastante complicado y por eso decidimos hacerlo directamente con los ingenieros militares. Pero bueno, esa es la primera parte y ahora está ya preparándose el proyecto para la sustitución. Gracias. Sí, claro, sí. Muchas gracias, maestro Robledo. Son entonces 20 horas con 2 minutos, 28 de agosto. Aquí terminamos, nos vemos mañana. Gracias. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Segundo informe.